Yo quería contarles una experiencia que tuve en la universidad. Cuando estaba en la universidad tuve que hacer un trabajo, más que tuve, me interesó hacer un trabajo, una investigación sobre los trastornos de conductas alimentarias y que estaba muy relacionado a la publicidad, a los modelos, a los modelos y cómo repercute todo esto que vemos en los estereotipos, que son estas conductas o modelos de conducta, desde cómo te tienes que ver, qué tienes que decir, cómo tienes que hablar, cómo tienes que actuar, etcétera, que impone la sociedad desde la publicidad o el modelaje y toda esa parte que podría ser un poco complicada de hablar, de abordar, y cómo repercute en la conducta y en la sociabilización de muchas personas con temas ahí de autoestima, de autoimagen, etcétera. Y creo que es muy importante justamente hablar de eso, de los trastornos de conductas alimentarias. Sí, de hecho, estuve viendo hace poco unas cifras y en realidad ha aumentado muchísimo, sobre todo en la pandemia, el consumo de redes sociales y por ende los trastornos de la conducta de la alimentación en adolescentes, en niños y adolescentes, ¿ah? Porque ojo que hoy en día los niños están expuestos a todo este marketing, a toda esta publicidad y se van creando estos ideales del cuerpo perfecto, ¿no? De cómo deberíamos de vernos. Se habla mucho del peso y se empieza a darle mucho valor al aspecto físico y entonces empiezan a desencadenar ciertas conductas que definitivamente pueden terminar causando un daño a largo plazo en la salud física, emocional y mental de la persona. Y es muy importante tenerlo presente porque, como les digo, hoy más que nunca hay exposición por parte de los niños, de las niñas y adolescentes a toda esta información masiva, este consumo masivo de estos estereotipos que en realidad son impuestos por la sociedad, no son reales. El neuromarketing, los estereotipos, lo que ustedes dos han mencionado, efectivamente tienen un rol crucial. No todos van a volverse bulímicos y anoréxicos, pero no sabemos quiénes son susceptibles de serlo. De ahí la importancia del impacto no solo personal, sino también familiar y social de estas dos enfermedades, bueno, de esta condición que son los trastornos de la conducta alimentaria. Y para ahondar más en el tema tenemos a Diana Pacheco. Diana Pacheco es jefa de psicología de AVIN, Terapias Integradas, para poder hablar un poquito más del tema. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Cada Día Mejor. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que hoy estemos desarrollando este tema. Los escuché y tienen mucha razón. Hoy en día, sobre todo en la pandemia, los jóvenes tienen mucho tiempo para estar en contacto con las redes sociales y esto repercute mucho en los modelos a seguir, en las dietas de moda, incluso en algunos casos por seguir una restricción alimentaria y en otros por comer de más, ya que tienen ansiedad, su ánimo emocional se ha visto afectado, están muchas veces tristes o están ensimismados, no tienen ganas de relacionarse con otras personas, lo cual repercute en ellos muy fuertemente cuando se trata de comer o no comer. Así que es importante desarrollar este tema. Gracias Diana, y eso es muy importante. Y quisiéramos empezar la entrevista que tú nos definas cuáles son los tipos de trastorno de conducta alimentaria. Los tipos de trastornos de conducta alimentaria principalmente nos vamos a referir a dos, más no son los únicos. Así es. La anorexia y la bulimia nerviosa son las dos enfermedades más frecuentes relacionadas a la tendencia de bajar de peso. En la anorexia siempre se va a presentar una conducta que va dirigido a bajar un par de kilos. Muchas veces dejo de comer algunos productos que me voy informando que me pueden aumentar de peso y empiezo a hacer una dieta restrictiva. Puedo acompañarla de rutinas de ejercicio, de consumo de agua y de este modo me puedo enganchar con una conducta que se llama anorexia nerviosa restrictiva, donde dejo de comer y hago mucha rutina de ejercicio para perder peso. Principalmente las personas que podrían desarrollar este tipo de patologías van a estar relacionadas con un buen desempeño académico. Son los primeros puestos del salón, son muy obsesivos, no solamente con el hecho de hacer una dieta, sino también con estudiar, con tener todo ordenado, bien planificado. Aquellas personas que no pueden tolerar el hacer una dieta de forma muy larga, prolongada, porque tal vez los amigos, la familia, le dicen qué pasa porque no comes y se siente presionado por comer, termina comiendo, pero al comer experimenta culpa.
Entonces se siente muy mal después de haber comido aquello que había decidido no haber comido en su primer momento de no comer, entonces decide hacer algo para eliminarlo y empiezan las conductas compensatorias. Claro, El hecho comer, de comer. Vomitar. el hecho de usar laxantes, diuréticos, enemas, incluso simplemente colocarse el alimento en la boca, triturarlo, masticarlo y escupirlo. Es solamente la idea de voy a probar, pero no voy a ingerir el alimento. A todo ello se relaciona siempre con una anorexia nerviosa purgativa. La persona es mucho más impulsiva y mucho más inestable emocionalmente. Y allí puede uno en un tiempo extenderse y empezar ya los atracones. Claro. Puede empezar una persona con anorexia, pero si no es tratada en el tiempo, puede empezar a tener conductas ya relacionadas a la bulimia, o también empezar directamente con la bulimia. La bulimia es toda conducta que hace que la persona crea que tiene que empezar el día haciendo dieta. Hace la dieta en la mañana, puede mantener la dieta al mediodía, pero en la tarde y en la noche no puede sostener la dieta. El comer muy rápido, el darse los atracones, generalmente es muy rico en ingestas calóricas, dulces, chocolates, helados, todo lo que tenga que ver con consumos de snacks, consumo de alto valor calórico. Hay dos conductas muy frecuentes. Una de ellas es las conductas purgativas. Su nombre lo dice, bulimia nerviosa purgativa, porque va a eliminar lo que ha comido, y aquí el peso es promedio. Pareciese que físicamente no te llama la atención porque no la puedes considerar ni flaca ni gorda o flaco o gordo. Está en un peso promedio, pero si vomitas mucho puedes darte cuenta porque incluso puede haber una alteración a la hora de vomitar porque se ensanchan las glándulas piparotideas y ahí te puedes dar cuenta. Y también existe la bulimia nerviosa de tipo no purgativa. Cuando te das atracones, no vas a realizar la conducta purgativa, pero tienes una pésima definición de ti mismo. Te miras al espejo y no te gustas, te desprecias, te sientes menos que los demás, evitas salidas sociales porque no te sientes bien con tu imagen. Increíble. Diana, sí, es un tema sumamente amplio y bueno, la explicación ha sido sumamente profunda y de verdad muy, muy buena. ¿Cuáles son las causas entonces de estos trastornos? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? A lo largo del tiempo ha habido distintas teorías. Incluso en algunas literaturas uno puede revisar y antiguamente se creía que tenía que ver con una relación que establecían las madres con los hijos, después hablaban de una relación entre los padres y los hijos, pero hoy en día se conoce que principalmente aquellas personas que desarrollan un trastorno de conducta alimentaria tienen de primera instancia un factor genético que los predispone. En un 40%, alguien de la familia tiene un problema de alcoholismo, drogodependencias, bipolaridad, trastornos de conducta alimentaria, suicidios o intentos de suicidio. Ya hay una inestabilidad emocional en la familia y ello sumado al factor sociocultural. Ustedes mencionaban este tema y lo relacionaban con que hoy se habla de flaco gordo, hoy se habla de la importancia que tienen por bajar de peso. Muchos jóvenes están inscritos en el gimnasio, están interesados en, incluso cuando viene el fin de año, en adelgazar para poder ir a la fiesta, en ponerse un traje que remarque tu silueta, o muchos hacen dietas cuando viene el verano. Es como si uno estuviera todo el tiempo pensando en exponer el cuerpo. Claro. Y a través de la apreciación que tengo respecto a lo que los demás digan de mí en el cuerpo, es como yo me siento. La base de aquellas personas que se enganchan con estas ideas, estos mensajes, es la baja autoestima. Claro, claro. Cuando yo no me siento bien conmigo mismo, no creo en mis capacidades, no creo en mis talentos, dudo de todo lo que yo voy consiguiendo. Muchos padres de familia se sorprenden cuando tienen un hijo con este tipo de diagnósticos porque les cuesta creer que el hijo o la hija que tiene buenas notas, que es muchas veces seleccionado para representar al colegio, es como que tenga esta apreciación de no aceptarse, de no quererse. Muchas veces es el elegido de la clase como el mejor amigo. Tiene mucha gente que lo sigue. Sin embargo, la persona
es como si fingiera, es como si mostrara una imagen para los otros, pero no se siente bien consigo mismo. Le cuesta comunicar sus sentimientos, le cuesta comunicar lo que realmente lo afecta. Puede hablar con mucha gente, pero no le cuenta de sí mismo, no cuenta qué le preocupa, qué es lo que quiere en la vida. Increíble. Y me encanta que digas eso porque hay mucha relación, y como decías al principio, hay mucha relación de la gente que tiene muy buenas notas en relación a su imagen, ¿no? Y todo tiene que ver con cómo es aceptado por notas, por imagen, por ser el mejor amigo, por ser el mejor consejero o consejera, etcétera, ¿no? Y esto también me lleva a cuestionarme qué tanto repercute o cuánta incidencia hay tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Porque podríamos decir que la anorexia y la bulimia solo se ve en mujeres y no en hombres. Y ahí también le metería un poco la vigorexia, ¿no? Y creo que la vigorexia también está muy asociada más a hombres que a mujeres. Y también es un tema de imagen, también es un tema de aceptación, de autoimagen, de autoconfianza, autoestima, etc. Entonces, ¿cuánta incidencia hay entre hombres y mujeres, ¿no? ¿En dónde se da más? ¿Solo se ve en las mujeres? Principalmente se ve en las mujeres, alcanzan en las personas que tienen este tipo de trastornos un 90%, y en los varones un 10%, pero con los años esto está creciendo. Van aumentándose los datos de varones, y lo que tú decías es muy cierto, la posición de los varones muchas veces va relacionada en una, vamos a decir, una presentación inversa, ¿no? Mientras la anorexia, la obsesión es bajar de peso porque de esta manera me voy sintiendo mejor, pero no paro, adelgazo sin parar. Y cuanto menos peso tengo, más gorda me percibo, más gordo me veo. Mayor es el temor a engordar o a subir de peso. Mientras que en la vigorexia, la baja autoestima le hace pensar que es importante incrementar la musculatura. Puede uno hacer muchas horas de ejercicio, puede consumir productos que conllevan a incrementar el músculo, y es como que no hay satisfacción. Claro. He ganado musculatura, recibo opiniones de los demás, que estoy aumentando el volumen de mi cuerpo y no paro, cada vez quiero más. En el fondo, en ambos casos, en ambos trastornos está presente la baja autoestima, el miedo a ser criticado, el querer encajar en un grupo, el miedo al rechazo social, al fracaso social, el miedo a los cambios, el miedo al futuro. Es mucho más difícil que un paciente con trastorno alimentario pida ayuda, y más aún en el caso de vigorexia. Claro, qué importante Diana. Se vende esta imagen. Claro, Diana, qué importante, porque a veces los papás o los televidentes pueden decir, ok, yo quiero tener un cuerpo saludable, estoy anoréxico, tengo bulimia, tengo vigorexia. Y no necesariamente, tiene que haber un componente de autoestima, como bien lo has dicho, y de ansiedad, porque esto le genera ansiedad al paciente, ¿no? Y eso hay que saber medirlo, no todos son anoréxicos, bulímicos y vigoréxicos. ¿Qué te parece si seguimos hablando de esto? Porque está súper interesante y creo que están quedando mensajes muy claros después de la pausa. ¿Te parece bien, Diana? Perfecto. Vamos a una pausa y regresamos en Cada Día Mejor. ¿Qué tema para más movido, que te remueve los cimientos? Porque una persona que pasa por esta condición, como bien ha dicho Diana, probablemente no se da cuenta, la familia a veces no se da cuenta hasta que es muy evidente, y se necesita un soporte muy grande para poder ayudarlos. Por eso estamos conversando con Diana Pacheco, de Avint, y quería preguntarte, Diana, ¿cómo es el tratamiento de estos pacientes? Bien, Avint es una institución especializada, trabaja con un abordaje integral que incluye al paciente y a la familia y a su entorno. Dentro del equipo de profesionales está incluida la atención del psiquiatra, que va a evaluar al paciente y a la familia e indicará la medicación que haga falta para ayudarlo a tener mayor estabilidad emocional, mayor soporte familiar también.
El área clínica va a hacer una evaluación del estado, como llega el paciente al tratamiento. Muchas veces, como bien lo decía, hay una pérdida importante de peso que tarda en ser detectada. Hay otro tipo de manifestaciones, molestias, en síntomas, el estreñimiento, la caída del cabello, la resequedad de la piel, incluso la bradicardia. Aquellas personas que hacen mucho ejercicio, no se alimentan bien o incluso vomitan o usan laxantes, va a repercutir mucho a nivel físico y también se hace un seguimiento. Y el área de psicología es el enfoque que trabaja a diario con el equipo de terapeutas y trabajan atendiendo al paciente y a las familias, capacitando a las familias, psicoeducándolos, enseñándoles a manejar las crisis, a saber qué temas es aconsejable hablar en casa y qué temas no se aconsejan. También entrenando a la pareja si la tuviera, a los amigos, al entorno del colegio, del trabajo. Es saber de que hoy en día es muy alta la frecuencia de chicos que se conocen, a veces son amigos del mismo lugar, del mismo colegio o de algún destino donde alguna vez se conocieron y hoy se reencuentran en el tratamiento. Increíble. Y también es importante saber que no hay que tener miedo al que dirán. Lo importante es aceptar que si un hijo necesita ayuda, no hay que tener vergüenza, hay que asumirlo con naturalidad y hay que tener, al contrario, un valor agregado de saber que el hijo está haciendo el tratamiento, la familia está asumiendo el reto de tratar a su hijo y recordemos siempre que la mejor herencia que podemos darle a los hijos es la salud. La salud incluso por encima de los estudios. Diana, y sobre esto que acabas de decir, la familia, te comentaba hace un rato, como trabajador social me importa muchísimo el sistema y la dinámica familiar, que es un agente sumamente importante en el sostenimiento de la salud de un integrante de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer la familia? Has mencionado un poco cómo debe reaccionar la familia, pero ¿cómo abordar, cómo sostener este acompañamiento? ¿En qué consiste el acompañamiento de la familia? Lo digo más que nada porque es muy probable que las familias que nos estén escuchando, los televidentes, pueda ser que tenga un integrante con uno de estos trastornos y no saben muy bien cómo reaccionar, qué hacer, cómo integrarse en el abordaje del paciente. ¿Qué nos podrías decir para que las familias apoyen e incluso los amigos, como decías, ¿no? También. Así es. Creo que es importante saber que el paciente que tiene este tipo de diagnósticos tiene un comportamiento muy similar a alguien que tiene un problema de alcoholismo, drogodependencias. Es decir, tiene un problema, lo detecta, pero difícilmente acepta la ayuda. Muchas veces te puede decir, sí, quiero mejorar, pero hago todo lo que hace para mantener la enfermedad, el trastorno. Y a veces los padres quieren ayudar a sus hijos, pero quieren hacer un poco lo que los hijos quieren. Es decir, esperan que el hijo apruebe el método, apruebe la ayuda, apruebe el tratamiento, y cuando el hijo no lo aprueba, sencillamente desisten y cambian de estrategia. Nosotros en AVIN trabajamos con muchos padres de familia y chicos que están recuperándose. Lo importante es saber que hoy los desórdenes alimentarios actualmente tienen curación. Existe un tratamiento que se les puede ofrecer, pero es importante que más allá que el hijo acepte la ayuda, es que los padres tengan conciencia de enfermedad para ayudar al hijo a empezar el tratamiento. Muchos pueden empezar poco comprometidos, pero de acuerdo a la firmeza y al amor de los padres, al acompañamiento en el entrenamiento familiar dentro del programa de atención, los chicos van suavizando el carácter, van apoyando su recuperación, cumpliendo el orden alimentario que se les aconseja, van involucrándose con sus compañeros, porque nosotros trabajamos con una metodología de intervención grupal. Apoyamos la idea de que un paciente puede no tener el deseo de curarse, pero siempre va a querer ayudar a otro. Y el estar en grupo les permite, de repente dice, el tratamiento no funciona para mí, pero tú no lo dejes. Tú tienes que seguir, te veo mejorar. Entonces, ese ejercicio es como un espejo para decir que todos pueden ayudarse. Qué bonito. Claro, definitivamente, como tú dices, muchos van incluso sin
un poco a regañadientes, ¿no? Y ahí viene un poco también la insistencia y la perseverancia de los familiares o de quien sea que esté ahí para apoyar al paciente. Y como dices, entre ese trabajo en grupo, esa dinámica definitivamente ayuda porque da esa sensación de acompañamiento, de empatía, que es muy importante, sobre todo cuando ves que hay otras personas que sienten lo mismo que tú, ¿no? Y que están pasando por lo mismo que tú. Así es que definitivamente información sumamente valiosa, Diana. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo esto, que sé que va a ayudar a los televidentes. Bueno, a nosotros también nos ha ayudado a entender un poquito más. Y esperamos tenerte próximamente para poder seguir hablando de estos temas porque creo que nos ha quedado un poco corto el tiempo. Muchas gracias y también recuerden que hoy en día tenemos que informar a las familias que existen tratamientos especializados en patología alimentaria y que juntos podemos ayudar a que los chicos se recuperen, las personas que necesitan ayuda tienen que buscar esta ayuda especializada, hacer un tratamiento y apostar por una recuperación. Muchas gracias. Así es. Gracias, Diana. Hay algo que yo me quedo pensando sobre lo que decía Diana también, que es el aporte de la familia desde el trabajo de la autoestima y la autoimagen en la aceptación de uno mismo, ¿no? Como decía Diana, estos trastornos van apareciendo desde la capacidad de aceptación que tenemos. Y eso se crea o se genera mucho en las familias desde que son niños o niñas, ¿no? Infantes, bebés. Desde que son bebés. Exacto, de no hagas así, no seas así, te ves así, te ves así. De obligarlos a Hay comer. mucha crítica, El lenguaje que se utiliza mucho también, ¿no? En casa, cómo los padres ven a los alimentos, cómo se relacionan con los alimentos, que critican, que no, que comentan, ¿no? Yo creo que hay ahí todo un tema de verdad muy Pero vamos a hablar de importante. nutrición, ¿ah? Vamos a hablar de nutrición, así que no se adelanten, porque acá tenemos pues la suerte de tener acá a Maca, ¿no es cierto? Así que vamos a una pausa, regresamos para seguir tocando ese tema que en verdad es muy, muy interesante y que le va a servir porque puede ser usted o su vecino o alguien que tiene un familiar que tiene esos trastornos. No se vayan, regresamos en Cada Día Mejor. Los trastornos de la conducta alimentaria son condiciones a las cuales los pediatras estamos muy familiarizados, porque justamente en la niñez y en la adolescencia es cuando se manifiestan. Sin embargo, esto ha avanzado un montón y conversábamos en la pausa de cómo hay cada día más conocimiento y que tenemos que empaparnos como profesionales de la salud en estos conocimientos, porque no se trata de agarrar y gritarle a un niño o a un adolescente o golpearlo para que entienda que tiene que comer, porque no es un tema de no comer, no es un tema de simplemente vomitar, es un tema que va más allá, tiene una raíz. Y llegar a esa raíz es muy difícil y la ciencia todavía está investigando qué metodología es mejor, qué terapia es mejor. Entonces, es un tema muy delicado y que necesita mucho conocimiento. Es verdad, y de hecho, cuando hablamos de estos temas, es inevitable hablar de toda la parte de desarrollo de la persona en cuestión a temas emocionales. Así de sencillo, ¿no? Como vengo repitiendo hace rato, la autoestima, la autoimagen, que se va creando desde la casa. Sin embargo, los hábitos, que es algo que siempre hablamos también, no solamente de la persona, sino de la familia y de la sociedad, son importantes. Los hábitos alimenticios son importantes y por eso tenemos a una gran invitada que hemos traído desde tan lejos. Ella es Maca Wellness. Muchas gracias, Maca, por aceptar esta invitación. Siempre es un lujo Gracias conversar a ustedes contigo. por invitarme. Está bien, qué bueno. Maquita, o sea, es inevitable, ¿no? Trastornos alimenticios y Nutrición. nutrición, ¿no? Pero ¿cómo interviene o cuál es el rol o función de un nutricionista en estos casos? Mira, en realidad, y esto es algo que nunca me voy a olvidar, cuando yo estaba estudiando fuera, hubo una pregunta en nutrición clínica, pregunta capciosa de parte de la profesora, ¿no? Y preguntó, tenemos una paciente con anorexia, ¿qué es lo primero que hacemos? Y hubieron varias manos que se levantaron y yo me quedé pensando y otra chica levanta la mano y dice, nada, nosotras no tenemos que hacer nada porque nosotros no somos el primer punto de tratamiento. Qué bonito, qué Y importante. me quedé con eso grabado y es verdad. Muchas veces, y es interesante, muchas veces llegan a consultas muchas personas que cuando uno empieza
a preguntar y a sacar con cucharitas, se va dando cuenta de que podría haber ahí un trastorno de la conducta de la alimentación. Y el rol de la nutricionista es, si lo identifica, Claro, derivar eso. con un psicólogo, con un psiquiatra, decirle al paciente, mira, yo estoy identificando esto, ¿me puedes decir algo al respecto? ¿O qué opinas tú? ¿Te han dicho esto antes? Y derivar al especialista, que no somos los nutricionistas. El nutricionista acompaña como parte del equipo multidisciplinario, más no es el profesional que trata el trastorno de la conducta de la alimentación, porque eso es un tema ya psicología, psiquiatría. Entonces es muy importante que nosotras sepamos diferenciar esa línea, porque muchas veces, en realidad no muchas veces, nosotras no tenemos la formación durante la carrera para tratar. Llevamos un curso, sí, pero no toda la información para poder abordar este tema, y muchas veces podemos terminar causando más daño que salud. Entonces es importante nosotras tener esto claro y poder derivar al especialista. ¿Y cómo te das cuenta? Vas preguntando, ¿no? Van saliendo ciertos comentarios, ustedes dicen, hemos hablado mucho de los niños y adolescentes, pero muchas veces adultos también desarrollan esto al final de los 20, ¿no? A los 30, 35, o florece, ¿no? Digamos, siempre ha estado ahí, pero sale. ¿Cómo te das cuenta? Porque hay, por ejemplo, el pesarse todos los días. No, es que yo me peso todos los días. Y ahí, por ejemplo, se genera una ansiedad porque aumenté 200 gramos. Claro. Aumenté 200 gramos de ayer a hoy. Ok, pero justo ayer hablaba sobre esto por mis redes del peso, ¿no? Ok, pero hay que tomar en consideración que el peso varía mucho, por ejemplo, por los cambios de agua. Así es. Fuiste al baño, estás estreñida. Hasta si no dormiste bien. ¿Comiste mucha sal o no? ¿Has hecho deporte? ¿Sudaste? ¿Cuánto sudaste? Entonces, esos pequeños cambios día a día, cuando la persona se obsesiona con esto, es un indicador, ¿no? Muchas gracias. Espero que nos sigan en redes. No se olviden que tenemos también canal de YouTube, que estamos en Instagram, en Facebook, y que pueden buscarnos ahí y ver este programa si es que no lo pudieron ver, compartirlo con personas que crean que pueden tener estos trastornos. Como bien dijo Maca, el acompañamiento, como bien dijo Chuen, los estereotipos y la salud son muy importantes, y si no lo abordamos de manera integral, esto no va a funcionar. Bien, muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Nos vemos.